Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, hoy nos acompaña en el estudio Jesús Jiménez Martínez. Él es director ejecutivo de la compañía Seña y Verbo y viene a platicarnos sobre este interesante proyecto que nos estaba contando en el corte. Surgió desde 1992, Jesús. Y bueno, de lo que se trata es de arte inclusivo, ¿no? Llamémoslo de esta forma. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Jesús, un placer, muy buenos días. Gracias por iniciar esta semana con todos nosotros y por supuesto la gente que nos ve para Interfaz. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Anita, Omar. Muchas gracias. Platícanos primero nada de dónde surge este proyecto y con qué objetivos principales. El proyecto surge en 1992, viene el National Theatre of Deaf de Estados Unidos. Y en esa época buscaban un actor que hablara un inglés fluido y que fuera actor profesional. Y Alberto Lobnitz, que es el que generó este proyecto, hizo el casting, se quedó enamorado de este proyecto de Teatro Nacional de Sordos de Estados Unidos y decidió empezar a investigar y crear una compañía de teatro de sordos en México. Entonces esa es la base del surgimiento de Seña y Verbo. Y bueno, a finales de este mes cumplimos ya con puestas en escena 25 años. 25 años. ¿Qué fue lo que les motivó? ¿Cómo vieron este grupo minoritario de la sociedad, que no por ello quiere decir que es importante? ¿Cómo fueron catapultando las diversas circunstancias de no solo los sordos quizás, sino también de varios grupos discapacitados y que dijeron vamos a crear este proyecto? De la creación de la compañía a la fecha, pues recordarán ustedes que hace unos 10, 15 años se empezó realmente a dar como un peso a las personas que tienen, bueno, nunca se han puesto de acuerdo cuál es el nombre correcto, pero tienen alguna discapacidad. Si tú hablas con ellos, el ciego te va a decir, a mí no me digas discapacitado, yo soy ciego. Exacto. O soy sordo. Exacto. ¿No? Entonces ellos empezaron, bueno, no había este precedente, y Seña y Verbo, bueno, en este caso Alberto Lobnitz empezó realmente a ver como toda la, ¿cómo decirlo? Todo el poder escénico que tenían los sordos, porque finalmente al no tener la voz, ellos empiezan a desarrollar la gesticulación y todo el movimiento corporal de otra manera, ¿no? Entonces, él como investigador de teatro también decide hacer como este grupo como parte de una investigación y crear conciencia de que no importa si tienes algún tipo de discapacidad, finalmente también puedes crear arte. Claro. Entonces esa es como la base, la primicia con la que empezó Alberto. Y bueno, el fenómeno con Seña y Verbo empezó a suceder que los actores empezaron a ser profesionales conforme fue pasando el tiempo y los montajes, y empezó a ser un referente en México sobre arte y discapacidad, ¿no? En la actualidad tenemos en estos 25 años, hemos trabajado con grupos de teatro ciego, con gente que tiene debilidad motriz, debilidad intelectual. Entonces, en la actualidad somos eso, somos una compañía de teatro, pero también somos una empresa cultural, claro, que tenemos talleres tanto de educativos y de divulgación. Entonces, claro, Seña y Verbo se empezó a convertir en un monstruo, por decirlo de alguna manera. Tenemos 25 obras originales de la compañía, y a lo largo de todos estos años pues hemos tenido cómplices como, en este caso ahorita estamos en México en Escena, que es una beca que da FONCA de la Secretaría de Cultura, pero tenemos proyectos con el British Council, que de hecho la obra que tenemos ahorita en CNA es una coproducción que hicimos con el British Council, es una adaptación de Romeo y Julieta, se llama Silencio Romeo. La familia de Julieta son oyentes y la familia de Romeo son sordos. Precisamente yo quisiera ahondar sobre este tema, Jesús, porque pues las personas que no vivimos con una discapacidad o que no tenemos cercanas a personas en nuestro día a día con una discapacidad, a lo mejor nos cuesta trabajo pensar en cómo adaptar, ¿no?, todas esas obras, los grandes clásicos, o incluso dónde encontrar a los artistas que generen este tipo de puestas en escena de forma incluyente. ¿Cómo lograron hacer eso? ¿Cómo empezaron por la adaptación? ¿Cómo lo adaptaron? ¿O empezaron por obras originales? Me interesaría mucho saber esto. Mira, el proceso de creación de una obra para sordos es un tanto diferente. Se tiene que hacer un texto que se llama glosa, que es el lenguaje que leen los sordos, que es un lenguaje, o la traducción se hace con letras
con símbolos y con números, ¿no? Entonces, bueno, el proceso normal es hacer toda la puesta en escena y después hacer la glosa. En el caso de Silencio Romeo fue muy diferente porque al ser un montaje de Shakespeare, pues es un texto que ya existe. Claro. La traducción la hizo, trabajamos a partir de una traducción original hecha para la compañía y la adaptación la hizo Carlos Corona, que también dirige la obra. Entonces, Silencio Romeo primero fue el texto, por supuesto, y después fue la glosa. Lo complejo es que no hay señas para la poesía de Shakespeare. Entonces, a la compañía le llevó entre 7 y 8 meses hacer la glosa de ese texto, porque era traducir toda la poesía en señas. Entonces, no era nada fácil y parte del proceso era hacer una escena, invitar sordos a ver la escena y después preguntarle, ¿entendiste? Y si había alguna seña que no era clara, había que cambiarla. Claro. O empezar otra vez la escena desde el principio y volver a montarla con señas que fueran lo más clara para ellos, y si eran señas que se inventaban o que se creaban para el montaje, que los sordos pudieran tener como la raíz de dónde venía para poder entender el texto. Claro. Entonces, esa es la parte compleja de los montajes de una compañía de señas, ¿no? Claro. En este caso el proceso fue diferente. Normalmente es primero montar la obra de teatro y después escribes la glosa. Pues es muy interesante esta apreciación. Vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, pues me gustaría que nos platicaras cómo fue, o cómo es más bien a lo largo de estas, pues ya más de una década, esta interacción, cómo se da esta interacción, esta comprensión entre los sordos, entre los ciegos y las personas que no tenemos esta discapacidad de alguna otra forma, ¿no? Y cómo han logrado hacer esta química para que haya una comprensión, entendimiento, aceptación, en fin, todo este modelo que yo creo que en su base es la esencia central de lo que ustedes han buscado, ¿no? La integración, como si no hubiese ningún tipo de diferenciación en ese sentido. Entonces, si nos lo permites, Jesús Jiménez Martínez, director ejecutivo de la campaña Sueña y Verbo, vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos platicando con Jesús Jiménez Martínez, director ejecutivo de la compañía Seña y Verbo, y hablamos pues, precisamente de esta importantísima tarea que han hecho desde 1992 creando esta compañía y todos los caminos que han tenido que recorrer, y platicábamos precisamente cómo es la esencia de una obra, de una representación donde se involucran las personas con algún tipo de discapacidad, sordos, principalmente sordos en este caso, también personas que no tienen la discapacidad, pero que también les permiten al público que está viendo la obra poderla entender perfectamente bien. Mira, todas las obras de Seña y Verbo, tanto las obras para bebés, para niños, para adolescentes y adultos que tenemos nosotros en repertorio, están diseñadas para que cualquier persona las entienda. Es decir, tenemos normalmente actores sordos, que son la base de la compañía, tenemos actores oyentes, y en escena todos son personajes que interactúan, y eso permite que haya también lengua de señas mexicanas y español hablado, lo que nos permite a todo el público entender cualquier obra. Es como ver cualquier obra que vas al Helénico, al Centro Cultural del Bosque, sí. Así están diseñadas las obras de Seña y Verbo. No necesitas saber lengua de señas mexicanas para poder entender. Claro. Esto es fantástico, Jesús. Y yo quisiera ahondar en el tema de la divulgación y de la educación, porque platicaba, por ejemplo, con Griselda, quien es la persona que nos ayuda a comunicar todo este programa y todos los productos de la agencia informativa a través de la lengua de señas mexicana. Teníamos una nota sobre una astrofísica que pues es la que descubrió las estrellas pulsar. Entonces me decía, es que no sé cómo hacer, no hay una seña para ese tipo de situaciones. Entonces yo le decía, pero ¿no hay astrónomos sordos? Y me decía, no. Yo, ¿cómo no? No, porque no hay señas para llevar la educación hasta estos niveles. Entonces yo te preguntaría en este sentido, y tú nos decías ahorita, no hay señas para Shakespeare, ¿no? Así es. ¿Cómo hacen ustedes para hacer también una actividad formativa? Me imagino que, como tú bien lo decías también, pues tienen actores que se han formado ya desde 1992 con ustedes y que han logrado una salida artística que normalmente no existe para este tipo de personas. Mire, te voy a contar una anécdota que nos pasó en el Teatro Sergio Magaña hace como 2 años con una obra que se llama El misterio del circo, donde nadie oyó nada. Hubo un día que
pidieron boletos para una escuela de niños sordos, niños como de entre 7 y 9 años. Terminó la obra y juntamos a los niños con los actores sordos para que platicaran un poco. Y hubo un niño que se acercó y lo que les dijo a los sordos es: después de ver lo que vi, me doy cuenta que cuando yo crezca, no solamente puedo ser sordo, también puedo ser un actor. ¿No? Entonces, efectivamente eso pasa. No hay un programa educativo que trate realmente discapacidades. Ahora, dentro de la discapacidad, la más olvidada es la sordera. Hablando en términos políticos, es mucho más procurador de votos si tú sales y con un grupo de ciegos y dices, bueno, le regalamos una operación de los ojos, o sales con gente que le estás regalando sillas de ruedas, ¿no? Pero a un sordo no tiene nada, o sea, tú ves, puedo ser yo y no sabes que soy sordo, ¿no? Entonces siempre son como los más relegados, siempre los sordos. Entonces, al suceder esto, bueno, pues también la educación está como en uno de los últimos lugares, si no es que en el último. Es muy difícil, no existe en las reformas educativas real un programa diseñado para los sordos. O sea, se sigue pensando en que la gente con discapacidad o son enfermos o pobrecitos. No, son como cualquiera de nosotros que o no ven o no oyen, pero de ahí en fuera hacen cualquier cosa que puedan hacer, que podemos hacer nosotros. Y de hecho la sensibilidad que tienen ellos es brutal, imagino, es totalmente diferente. Sí, ¿no? Entonces, la percepción de ver las cosas, claro, de sentirlas, de oírlas y de interpretarlas ellos mismos, ¿no? Y lo que ha sucedido con Seña y Verbo, como no existe un antecedente de actores sordos, pues la compañía fue creando una cosa que se llama técnica de teatro de sordos, que en la actualidad es muy buscada por los actores profesionales, porque finalmente es eso. Te obliga a no utilizar la voz y a tratar de proyectar escénicamente todas las emociones con tu energía corporal, con tu gesticulación y con tus movimientos escénicos. Claro. Pues muy interesante esto que nos comentas, Jesús. Háblanos más de la compañía. Creo que hace rato comentabas que también hay talleres, obviamente generan estas representaciones. Ya nos dirás cada cuándo es la periodicidad. Pero también me gustaría que nos comentaras, por ejemplo, si está abierta a que cualquier público pueda incluirse en esta compañía, o solo está definida para actores sordos. Si alguien que quiere ser actor puede entrar o hay formación. Platícanos más el redondeo de esta compañía. Sí, la compañía como base trabaja con actores sordos. Esa es la base de la compañía. Que ahí los forman. Y ahí los formamos. Lo que sucede normalmente es que cuando llega algún director, los directores sí son externos, ¿no? Ajá. Ha estado Alberto Lobnis, Clarisa Maleiros, Carlos Corona, en algún momento David Holguín, ¿no? Entonces, los directores dicen, bueno, esta es la base de mis actores, yo quiero invitar a 2 actores oyentes. Los actores oyentes, nosotros les damos una formación en lengua de señas. Correcto. Porque ellos tienen que decir su texto en español y están obligados a hablar señas, claro, porque también lo que ellos están diciendo lo tienen que enseñar. Eso es obligatorio. Entonces, hemos ido formando actores oyentes en la técnica de teatro de sordos alrededor de los últimos 5 o 6 años para acá, ya como un taller formal. Y es un taller que nosotros abrimos 2 o 3 veces al año para actores profesionales oyentes. Y nosotros normalmente, para tener actores sordos nuevos, abrimos un programa que se llama El Semillero, en donde es una convocatoria abierta a actores o actrices, bueno, más bien a personas sordas que quieran ser actores, ¿no? No tenemos, es de 18 años, no hay un límite de edad, y es un taller que damos 2 veces al año, y de ahí nosotros escogemos 1 o 2 actores o actrices que van a formar parte de la compañía. Creo que vale mucho la pena, Jesús, que nos regales la página de internet. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo para poder que la gente revise cuándo hay funciones, cuándo se abren los talleres, etc. Bueno, las redes son, Facebook es Seña y Verbo, y la página es www.senaiverbo.org. Sena, así sin ñ por la... Exacto, porque no... Sí, no se puede poner. No Okay. se Sena puede. y Verbo, en ese sentido lo dijo bien. Exactamente, con S, Exacto, Sena. exacto.
con esa escena. Y bueno, pues ahí está toda la información. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Y pues métanse, sobre todo el Facebook es el que tenemos como más en constante movimiento y se enterarán de talleres y de obras. Y ya te invitaremos cuando estén cercanas las obras, también para darle difusión y poder platicar, invitar actores, en fin, todo esto. Sería un placer y también para avisarles cuándo son los festejos de los Por favor. 25 años e invitarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, lindo día. Gracias. Una pausa, regresamos.